Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 15 de octubre de 2014. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El petróleo no convencional o la crisis fiscal, dicen los petroleros. Y tienen toda la razón. No es un secreto, lo hemos dicho cuántas veces en la hora de la verdad, que el país está abocado a quedarse sin petróleo en 6 o 7 años. Y sin gas. Pero no están haciendo exploraciones, el gobierno está muy interesado en conversar con las FARC en Cuba, no en defender los oleoductos, no en defender el transporte, no en defender a las empresas petroleras, no en evitarle la extorsión desde cuando hacen la sísmica, no. Y entonces las petroleras se están yendo del país. ¿Qué queda? El petróleo no convencional. Para eso se necesitan gigantescas inversiones, se necesita seguridad jurídica y seguridad física, seguridad material. Y en 6 años nos quedaremos sin petróleo. Ese es uno de los legados de Juanpa. Dejó acabar la industria petrolera que el presidente Álvaro Uribe Vélez le dejó en su mejor momento. El hueco fiscal. Seguimos sin saber cómo se va a llenar el hueco fiscal, que se agranda todos los días. Otra vez el petróleo. Hablaremos con el doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, sobre unas declaraciones muy importantes que él dio sobre la materia. Pero es que el cálculo es que un solo dólar de caída en el precio del petróleo vale 400.000 millones de pesos. Y resulta, 400.000 no. El cálculo es que una caída de $20 vale 8 billones de pesos. 8 billones de pesos. Entonces hagan las sumas, nos podemos enredar con grandes números, pero el resultado final es ese. De manera que tenemos un hueco adicional de 8 billones de pesos. Calculando el petróleo a los $105 que estaba el precio del WTI hace unas semanas. Pónganlo pues a 100. Entonces 100 son 6 billones de pesos adicionales por la caída del precio del petróleo en estos días. Y eso no es una caída coyuntural, es una caída estructural. El dólar está por encima de 2.050 pesos, la tasa representativa del mercado a 2.052. El petróleo cayó a $82 el barril. Entonces se agrava más el problema fiscal de Colombia. Suben muy duro los bonos y caen sus rendimientos. Los rendimientos llegaron hasta caer hasta 9.13. Los colombianos quedaron con un rendimiento de 3.61, los de España 2.04. Recuerdan que cuando España estaba en crisis tenían sus bonos un rendimiento superior al 6% y los de Italia llegaban al 7%. Los de España están a 2.04. Las acciones tienen un ligerísimo rebote en las bolsas y esto es perfectamente normal después de una caída muy dura de los últimos días. El Dow Jones está por el orden de 16.500 puntos cuando se había hecho gran celebración en Wall Street en el momento en que superó los 17.000 puntos. El ébola en el mundo. Oigan esta cifra. El cálculo de la Organización Mundial de la Salud es que en África Occidental se puede llegar en 2 meses a 10.000 casos semanales
10.000 casos semanales. La enfermera de Texas afectada por ébola dice sentirse en buenas condiciones. Turquía bombardea a ISIS y la alianza de los Estados Unidos con muchos países le tiran más bombas a ISIS, pero no detienen su avance. ISIS se va a tomar a Turquía, porque nadie toma en serio la única tarea militar que se puede cumplir con eficacia, que es la tarea de la infantería. Lo demás es literatura. La policía ataca en Hong Kong con sierras y martillos para destruir las barricadas levantadas por los estudiantes. Hubo violentos enfrentamientos. Sigue el misterio por la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en México. El estado de Guerrero es Acapulco. Para nosotros es lo más conocido del estado de Guerrero. ¿Qué pasó con esos estudiantes? Dicen haberle dado muerto a un capo sospechoso del crimen de los 43 estudiantes, pero nadie sabe nada. Sigue en desorden en Ferguson, Missouri, 50 detenidos. Recuerden que estos desafueros que han cometido ha cometido una población exacerbada se debe al ataque de la policía a 2 jóvenes negros que fueron duramente maltratados primero para ser finalmente muertos por la policía. Un carrobomba en Bagdad causa 25 muertos en área chiita. Sigue la guerra en el corazón de Irak, en Bagdad. Mientras tanto, como les decíamos al comienzo, el grupo ISIS sí sigue tomando todo el territorio kurdo. Reapareció con bastón pero sonriendo Kim Jong-un, el pequeño déspota de Corea del Norte, el heredero de aquellos a quienes se reputan ser los fundadores de Corea del Norte, el padre y el abuelo de este tiranito. Una donación de $25 millones del fundador de Facebook y su esposa para investigación en droga contra ébola. Muy generosos, pero ojalá las drogas lleguen a tiempo antes de que estemos enfrentados a la más dura epidemia que la humanidad haya conocido desde las terribles epidemias de la peste negra o de la llamada gripa española. Se cae en el Senado la reelección presidencial. Abusaron tanto de ella por parte del señor Santos que el mismo Santos avergonzado quiere que no haya reelección, pensando en el futuro, pensando en que haya gente tan mala clase que ejerza la presidencia de la República con el criterio con que él la eligió en épocas electorales. Al mismo tiempo, tumban, y en buena hora, en nuestro entender, el proyecto para imponer en Colombia el voto obligatorio. El fiscal general de la Nación sale a dar declaraciones y a decir que el problema de Timochenko no es un problema jurídico, sino que es un problema político. Eso es el vicefiscal. Nos preguntamos al paso qué pasa con el fiscal general de la Nación. ¿Por qué no nos cuentan cuál es la situación? Otra vez tenemos fiscal encargado y es el vicefiscal, que da estas declaraciones tan desatinadas. ¿Cómo que no es un problema jurídico? Timochenko, que es un perseguido por la justicia, fue protegido por el gobierno nacional. Eso es un prevaricato monstruoso, evidente, y un abuso de autoridad. Si querían contar con Timochenko, cuenten con Timochenko. Levántenle las órdenes de captura, que es una decisión judicial que se toma a la vista de una petición del gobierno dentro de una ley para la paz. La Corte Constitucional ordena perseguir
baldíos ilegalmente otorgados por jueces. Y uno se pregunta, si hay jueces que están otorgando baldíos ilegalmente, quiere decir que esos jueces están prevaricando y que son jueces venales. ¿Dónde está el fiscal general de la nación? ¿Dónde, si no es persiguiendo uribistas, donde los pueda perseguir? Muy bien. Y en Hoy en la Historia recordaremos a Federico Nietzsche, el filósofo alemán que es uno de los antecedentes forzados del nazismo y del ambiente intelectual que en Alemania permitió semejante atrocidad. La voluntad, consagrada como el principio de la acción humana, la derrota de la razón. Nietzsche, Federico Nietzsche, el Zaratustra y, por supuesto, el fin de su obra, el Anticristo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. En Colombia se escucha la Hora de la Verdad en Caldas por la voz de Anserma, 880 AM. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días a todos. Bueno, sigue la polémica en torno a los viajes que, según confirmó el propio gobierno, hizo uno de los narcoterroristas más buscados de la guerrilla, un viaje que hizo a Cuba. Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, pedido en extradición y con una recompensa sobre su cabeza de $5 millones, viajó varias veces a La Habana con la autorización del propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien reconoció públicamente esa autorización. Sí, yo autoricé que Timochenko fuera a Cuba, dijo Santos, quien criticó a quienes se están rasgando las vestiduras por esos viajes. Sí, yo he autorizado 2 veces al señor Timochenko a que viaje, a que resuelva los problemas que a mí me interesa que resuelvan rápido, repitió. Pues bien, ayer la discusión se encendió todavía más con las declaraciones de una fiscalía que hasta ahora parecía seguir el libreto del gobierno y que ayer salió a decir que ellos, la fiscalía, nunca levantaron las órdenes de captura a Timochenko para sus viajes. Fue Jorge Perdomo, el fiscal encargado, quien además calificó de juego político este desliz del gobierno. La fiscalía no va a participar en este juego de intereses políticos. Al parecer, aquí hay una discusión eminentemente política que cuando sea una discusión judicial y tenga que abordarla la Fiscalía, la va a abordar como corresponde en el ejercicio de nuestros deberes. Pregunto, ¿a qué se refiere el vicefiscal cuando califica el viaje de uno de los terroristas más buscados como una discusión eminentemente política? ¿No es obvio que es eminentemente judicial? ¿Qué consecuencias jurídicas tiene esconder, escoltar y pasear a un terrorista del tamaño de Timochenko? Y lo más importante, ¿cuál es el mensaje que se le envían a las fuerzas militares de Colombia que siguen siendo asesinadas diariamente por las FARC? Claro, para decirles después que hay que combatir a ese señor a quien protege ilegalmente el señor Santos. Ya parece suficiente dosis el que los tengan conversando en Cuba, llenos de garantías y con los micrófonos abiertos ante el mundo entero para presentarse como los hombres de un ejército que es la contraparte del Estado colombiano. Ya eso es suficiente. Pero que a un bandido que no forma parte de los llamados plenipotenciarios, que a quien no le ha sido levantada la orden de captura, la orden no, las muchísimas órdenes de captura que tiene a sus espaldas, el presidente salga a decir que dio autorización. ¿Y cómo es lo de la autorización, Montserrat? Es que yo no lo entiendo. Quiere decir que permitió que el señor saliera como para Cuba. Es que a Cuba no se puede ir nadando, ni se puede ir en tren, ni se puede ir en bus. Para ir a Cuba se necesita un avión que salga ¿por dónde? A ver, ¿por dónde? ¿Qué quiere decir esa autorización? ¿Sería que el gobierno colombiano lo montó en un avión y se lo llevó a Cuba? Eso sería más grave todavía. Lo escoltaría. Pero ¿y entonces qué fue? Entonces. Claro, porque si salió de Venezuela, el gobierno colombiano no tiene nada que autorizar. ¿Qué tiene que autorizar?
Nada. El señor, pues sabemos que el señor va a Venezuela, vive en Venezuela y hace lo que le da la gana. ¿Por qué Santos tiene que decir que autoriza? ¿Qué es lo que autoriza Santos? Autoriza, sí. En todo caso, si autoriza y estuvo con Timochenko, un funcionario del gobierno nacional, ese funcionario hay que meterlo a la cárcel. Porque está protegiendo a un prófugo, a un bandido. Claro, es Montserrat, protección a un prófugo. Sí, cada vez pues es más extraño. Y ahora el fiscal dice que ese no es asunto suyo. Entonces, ¿asunto de quién será? ¿De las Carmelitas Descalzas? ¿De quién es el asunto? Bueno, pero también dice que la fiscalía en ningún momento dio autorización y que, o sea, dice, esto es un tema político, pero a la vez reconoce que es judicial. Porque claro, si no dio la autorización, quiere decir que lo que se hizo con Timochenko fue manifiestamente ilegal. Si es que Timochenko salió de Colombia. Si Timochenko no salió de Colombia, entonces es una nueva fanfarronada de Santos. Pero al presidente hay que creerle, doctor Londoño, qué pena. Él salió y dijo que sí dio la autorización y que no le veía el menor problema, pero esas fueron las palabras de él. Entonces quiere decir que Timochenko estaba en Colombia y en lugar de capturarlo lo mandaron para Cuba. Pero al ejército sí hay que decirle que se siga haciendo matar combatiendo a estos bandidos. Bueno, en fin, el vicefiscal, y a propósito del vicefiscal, ¿dónde está el fiscal, Montserrat? ¿Por qué pues eso se preguntan muchos oyentes en el chat. Dicen dónde está el fiscal, porque al parecer son muchas las ausencias del fiscal. Muchas muy continuas y muy largas. Si el fiscal está enfermo, como dicen, ¿por qué no lo comunican? ¿Cuál es el problema? Está enfermo y tenemos que hacer votos por su recuperación y enfrentar el tema de que no hay fiscal general de la nación. Entonces se produce su falta absoluta, habrá que salir a buscar otro fiscal. Bueno, bien, en fin. Dice un oyente, doctor Londoño, que firma como Willy, dice, a Juan Manuel Santos se le soltó Pinzón y a Monte Alegre se le soltó Perdomo. Hablando de, me parece muy curioso y muy inteligente, así es, ¿no? Sí, muy interesante está ese chat. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 15 de octubre del año 14. Hoy se cumple un mes más del asesinato de que fueron víctimas sus escoltas, Rosenberg y Ricardo. Y en este 15 de octubre lo recordamos. Gracias a Dios lo mantenemos a usted con nosotros. La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo de 8 debates de la reforma de equilibrio de poderes la eliminación del voto obligatorio. Aunque la Comisión Primera dio vía libre a esa iniciativa, la plenaria decidió suprimirlo cuando inicialmente se pensó que para las próximas 3 elecciones se pudiera establecer el voto obligatorio. La votación final fue de 45 a favor de eliminarlo y 29 en contra. La misma plenaria aprobó también la eliminación de la reelección presidencial. De acuerdo a lo aprobado, solo se podrá por referendo o asamblea constituyente. La bancada del Centro Democrático se retiró en la antesala de la votación del artículo para eliminar la reelección. El proyecto en su totalidad sigue en discusión en la plenaria del Senado, en donde se definirá, entre otros, el Tribunal de Aforados, que tiene metido al gobierno en una verdadera torre de Babel. Bienvenida, doctor Londoño, la eliminación del voto obligatorio. Por fortuna salimos de ese esperpento, porque quedó hundido. Es que se necesitan 8 debates en el Parlamento para aprobar una reforma constitucional. Pero una vez que en uno de esos 8 debates se hunde una proposición, queda definitivamente hundida. Porque si se necesitan 8 debates afirmativos, un solo debate negativo acaba con
con la iniciativa. Luego ayer murió la idea del voto obligatorio. Por fortuna, gracias a Dios, no todo ha de ser rigor. Salimos de ese esperpento. Pero el gobierno sigue empeñadísimo en acabar con la reelección, de lo puro avergonzado que está de haber utilizado como utilizó las herramientas del poder para la reelección de Juanpa. Entonces, ahora no. Sí, claro, le da pena, sí. Le da vergüenza. Y probablemente le da temor de que en el futuro haya un presidente tan indelicado, tan indecoroso, tan atrabiliario como él, que utilice como él las facultades presidenciales, violando manifiestamente la Constitución para hacerse reelegir. Entonces se acaba la reelección, que es un instrumento fundamental de una democracia seria. En las democracias serias se permite la reelección para que el país tenga los beneficios de un excelente presidente cuando lo es, o cuando juzga que lo es, o pueda emitir un voto de castigo, que en las democracias plenas es un elemento fundamental de expresión del poder del pueblo. El voto castigo. Lástima que se acabó un elemento esencial de la democracia. Bienvenido sea que se acabó también el voto obligatorio, que nos hubiera conducido a unos callejones sin salida. Jessica López. Hola, muy buenos días, un feliz y cordial saludo para todos ustedes. Les cuento hoy en materia internacional que el presidente Barack Obama, junto con altos mandos militares de más de 20 países encabezados por el jefe del Estado Mayor Conjunto y también por el jefe del Comando Central de los Estados Unidos, sostuvieron ayer una reunión en la base aérea de Andrews, en el estado de Maryland, para hablar concretamente de estrategias para combatir al Estado Islámico, el grupo terrorista que, contrario a lo que espera la comunidad internacional, sigue avanzando en Siria y en Irak pese a los ataques aéreos de la coalición militar internacional emprendidos allí. En esta reunión que se vio, lo que vimos fue nuevamente al presidente de los Estados Unidos bastante inquieto y preocupado por la amenaza del Estado Islámico en la ciudad de Kobani, que está ubicada en la frontera entre Siria y Turquía. Y al mismo tiempo vimos a un presidente sin determinación en lo que tiene que ver con este asunto, con el tema de ISIS. Dijo concretamente Obama en esta reunión que la ofensiva contra el grupo extremista más rico y poderoso en la actualidad será una campaña a largo plazo que incluirá avances y retrocesos. Defendió también la idea de los ataques aéreos, reiterando que estos seguirán, pese a las críticas que han llovido a lo largo del mundo. Los hechos así lo confirman. Ayer, para que ustedes tengan una idea de este punto concreto, el Pentágono anunció que los recientes ataques aéreos llevados a cabo en Kobani son los más grandes cometidos en esa ciudad kurda desde que la coalición internacional que encabeza Estados Unidos entrara en acción en Siria. Obama también, les cuento, señaló en esta reunión que la lucha contra el Estado Islámico no es simplemente una campaña militar, porque los yihadistas no son un ejército clásico y es necesario, según Obama, combatir también la cadena de extremismo ideológico que se ha venido desarrollando en varias partes del mundo, como en Europa, donde, para terminar, tenemos que destacar que sigue creciendo la alarma precisamente por este tema, por el tema del terrorismo de índole islamista. Ayer, por ejemplo, en Reino Unido, 6 personas fueron detenidas por sospecha de cometer, preparar o instigar actos de terrorismo. Lo más grave es que el Ministerio del Interior de esa región del mundo informó ayer en una rueda de prensa que en lo que va corrido de este 2014 se han arrestado a más de 100 personas en Londres relacionadas directamente con el terrorismo en Siria. Así las cosas, seguimos con 2 posiciones. Una, la de los analistas internacionales y los estudios serios que dicen que con ataques aéreos no se va a detener a el Estado Islámico, que, como lo hemos repetido en el programa, es ahora la organización extremista más rica y poderosa del mundo. Así no se logran las cosas, según dice esta parte, los analistas internacionales y los centros de pensamiento. Por otro lado, Obama dice que siguen los ataques aéreos y no se hablan de operaciones terrestres, y eso quedó claro en la reunión de ayer que se sostuvo en Maryland.
esta pues es la situación. Y lo hemos dicho desde el principio, y no porque seamos unos genios en estrategia militar y porque seamos los mejores discípulos de Clausewitz. No, es simplemente porque la lógica lo indica. Sin fuerzas de infantería sobre el terreno no se gana ninguna guerra. No se ganan las guerras. Hay que llevarlas, así sea, para lograr el vencimiento final, el armisticio, lo que se quiera. La infantería es absolutamente imprescindible. La Fuerza Aérea tiene tareas fundamentales y es un elemento decisivo en las guerras modernas. Pero sin infantería no hay nada que hacer. Y este es el caso. Y nadie quiere poner la infantería. Nadie. Los turcos, que ni les mencionan el tema. Finalmente decidieron adelantar unos bombardeos, ejecutar unos bombardeos, ya cuando ven encima a las fuerzas de ISIS en el territorio kurdo. Los ingleses, los franceses, los alemanes, todos están listos inclusive para bombardear. Que no les hablen de mandar un hombre a que vaya al territorio donde están los enemigos para combatirlos y para apoyar a los centenares de miles de infelices que están huyendo de ISIS y que cuando son capturados por estos salvajes mueren de la manera más cruel. Las atrocidades que se están cometiendo en Irak no tienen parangón en la historia de la humanidad. Y toda la gente callada y quieta. Y el mundo internacional no dice nada porque se mueren de miedo. Se mueren de miedo. Cuando la cosa sea demasiado grave, entonces pues no habrá más remedio que actuar. Por ahora, sigamos así. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues saludamos la mañana hablando del tema del precio del petróleo, que como lo decíamos ayer, viene en picada, en gran parte por el anuncio de Arabia Saudita, en el que se le avisó al mundo que se podía ir acostumbrando por 1 o 2 años a bajos precios del crudo. Y esto ya es una realidad. El WTI, que es el de referencia para Colombia, está en $81.84. Es algo que impacta la economía de muchos países y precisamente a Colombia le está afectando ya esta situación. Mire, según el marco fiscal de mediano plazo, por cada dólar que caiga el precio del barril WTI, los ingresos del país se afectan en 420.000 millones de pesos. Si podemos hablar ya de una caída de $20, más o menos, en los últimos meses, estaríamos hablando ya hoy de una afectación de alrededor de 8 billones de pesos. Recuerde, doctor Londoño, que el precio de cálculo del marco fiscal es de $97 por barril. Todas las proyecciones se hicieron con un precio del petróleo de $97 por barril. Hoy estamos muy lejos de esos $97. En el Ministerio de Hacienda, pues afirman que están monitoreando la situación. La seguirán monitoreando porque nada más pueden hacer aparte de quedarse impávidos frente a una pantalla que registra la caída de los precios del crudo. ¿Qué más pueden hacer? Es que recuerde, el ministro de Petróleo de Kuwait advirtió que el precio se podría estabilizar alrededor de los $76 por barril. Entre tanto, nuestro ministro, Tomás González, estará también impávido, mientras de la ANIF advierten que esta situación a largo plazo puede llegar a causar déficit comerciales de hasta 2.5% del PIB, además de una fuerte caída en el PIB y de una caída también bastante fuerte en la inversión extranjera directa. Mejor dicho, esto del precio del petróleo es el acabose y ahora sí que se terminó de enfermar la ya enferma enfermedad holandesa. Parece un juego de palabras, pero en realidad es lo que estamos viviendo. Un último dato, doctor Londoño. Si por aquí hay preocupación, en Venezuela Maduro parece no estar tan preocupado por la caída del precio del crudo. Según publicó José Rafael Marquina, que es una de las personas que conoce muy bien la situación en Venezuela y de vez en cuando sale con unas chivas de lo que está pasando al interior del gobierno, pues dijo que Maduro habría dicho en privado lo siguiente: la caída del petróleo no nos afecta, nuestro negocio es regalar el petróleo, no venderlo. Son noticias del petróleo, doctor Londoño, con las que le medimos la temperatura a la economía de Colombia y por supuesto también de la región. Bueno, pero mire usted cómo se desactualizan estas cosas, a qué velocidad se desactualizan.
¿Qué precio mencionó usted que tenía el WTI? 81,84. Bueno, le corrijo. En este momento está a 80,53. Fíjese. y esto es cosa de unos minutos. Y lo veremos caer. Usted sacó la noticia en el momento en que la estaba preparando. Claro que sí. Y ese 81 y tantos era lo que estaba vigente hace un ratico. Ahora está a 80,53. De manera que si tiene un precio de referencia de 97 son $17 por barril. $17 por 400,000, eso es otra reforma tributaria. Sí. Pero grandota. Sí, son 7 billones 200 mil 7 billones de pesos de reforma tributaria, lo que se necesita para tapar el nuevo hueco. Pero es que este hueco tiene que ver con el ahora. Tiene que ver con este año, porque es que Ecopetrol cierra operaciones a finales del año y entonces va a tener unas utilidades supremamente mermadas y la participación del gobierno en esas utilidades mermadas será muy baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Importante lo que usted está diciendo, doctor Londoño, porque el Ministerio de Hacienda dicen que no, que esto se empezará a sentir más a partir del próximo año. No, pues claro, a partir de, siempre habrá algo peor. Sí. Siempre habrá algo peor. No hemos tocado fondo. Esto se siente ya, esto se siente todos los días. Cuando Ecopetrol manda los barriles de petróleo que manda al mundo, no al precio que es, sino mucho más barato, pues se está resintiendo. Obviamente. De eso no cabe ninguna duda. Ha subido un poco el precio de la acción de Ecopetrol, está ligeramente por encima de 3,000 pesos, 3,140 me parece que fue el dato que vimos. Sí, señor. Extraña que cuando baje el petróleo suban las acciones de Ecopetrol. No entendemos la lógica, pero de todas maneras esos son cerca de 50,000 millones de dólares de pérdida los que hemos tenido, los que ha tenido el gobierno por cuenta de la caída de las acciones de Ecopetrol. Esto es por los rendimientos. Aquí no estamos hablando de la pérdida patrimonial del Estado colombiano, que es de cerca de 50,000 millones de dólares. Dios mío. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El presidente Uribe estuvo ayer en la Fiscalía General de la Nación para ampliar las acusaciones sobre el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el año 2010. El presidente Uribe manifestó: he atendido esta nueva citación en la que he confirmado la información entregada a la Procuraduría. Tienen material ampliamente suficiente para que se adelante la investigación por los 12 millones de dólares que el narcotráfico habría entregado a asesores políticos del presidente de la República por gestiones adelantadas ante el gobierno. Recordó que en la reciente campaña por la presidencia, una vez dio a conocer estas denuncias, de inmediato salió en los medios el escándalo del hacker Sepúlveda, sobre quien manifestó: hacker que para mí es desconocido, no identifico a su persona, jamás lo he encontrado, ni conocí, ni tuve información de contratos suyos. Hacker que a través de la revista Semana me hace acusaciones infames y que sirven de investigación en mi contra por la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, el presidente Uribe señaló que entregó información a la Fiscalía que demuestra la relación de Holman Morris, director de Canal Capital, con la guerrilla de las FARC. Uribe recordó que en los archivos del extinto comandante guerrillero Raúl Reyes abunda información sobre el director de Canal Capital. En los archivos de Raúl Reyes sobresale un mensaje de alias Natacha, según el cual el periodista Holman le ha confirmado a Javier que él es un cuadro de las FARC y que por gusto no lo fuese a comentar por ahí. En otro correo confirma lo anterior, donde Holman Morris en escrito a alias Rodrigo Granda le asesora: viejo, quiero que pensemos y estudiemos la posibilidad de elaborar un buen documental sobre el tema del canje. Doctor Londoño, los colombianos recuerdan aquel oscuro episodio donde previo a una liberación de los agentes secuestrados de la policía, Walter José Lozano, Alexis Torres y Juan Fernando Galicia y el soldado William Giovanni Domínguez, Morris les hizo una entrevista bajo presión, horas antes de ser liberados y sin autorización de la misión humanitaria. Y además sin que nadie supiera en Colombia cuál era el sitio de la liberación. Nadie sino las FARC y Holman Morris.
La comisión que fue a rescatar a estos soldados recibió las coordenadas cuando se encontraba en el aire el helicóptero. Pero Holman Morris sabía y Holman Morris estaba en el sitio, de modo que saquen conclusiones. Bueno, la situación es pues gravísima en materia económica. Sergio Gel estaba hablando de las acciones de Ecopetrol y ahora ha descubierto que en la página de Ecopetrol la acción está a un valor equivocado. Sí, está desactualizada la información en la página de Ecopetrol. Revisando ese número que sí me parecía un poco alto, contrastándola con el diario La República, 2.945, el último precio de ayer de la acción en la ronda, 2.945. Muy bien, estas eran las noticias con que abríamos la mañana. Noticias muy duras en el campo internacional, muy duras en la situación económica del país y con las circunstancias políticas que hemos dejado descritas.